Que el Señor le bendiga en este día. Espero que donde estemos llegando para poder compartir esta palabra pueda ser de bendición. Personalmente creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Cada vez que abrimos la palabra de Dios o cada vez que el Señor tiene un mensaje para nuestras vidas a través de su palabra, que podamos estar sensibles en nuestro corazón. Yo quiero compartir con ustedes algo y hay una parte de la Biblia donde el Señor ha estado hablando mucho a mi vida acerca de la fe, los milagros, acerca de confiar en el Señor. Y yo creo que el Señor todo el tiempo está preparando nuestro corazón para muchas cosas. Pero hay una parte de las porciones que voy a leer este día de la Biblia que menciona acerca de la fe. Dice en Juan: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo no sé si ustedes recuerdan esta historia o este pasaje, pero en este pasaje muestra algo bien interesante. Lo único que el Señor nos está pidiendo es la parte de creer. Dice, los hombres quieren ver para creer, mas Dios a veces nos está pidiendo que creamos para ver. Usualmente lo primero que nosotros queremos cuando están enseñándonos algo, o por ejemplo cuando un vendedor llega a nuestra puerta, lo primero que hace es mostrarnos el producto. Entonces la gente se convence, si es bueno, está bonito o algo. Pero la fe no se trata de eso. La fe se trata de creer que Él va a obrar, que Él va a hacer, y entonces vamos a ver los milagros. En este pasaje que vamos a leer el día de hoy se trataba de eso, de aumentar nuestra fe. Y la fe hace que la gloria de Dios se muestre. Y es una de las cosas que a veces nosotros nos cuesta. Y todos los que conocemos o tenemos a Jesús en nuestro corazón tenemos un grado de fe, ¿verdad? Porque creemos en Él sin haberle visto. Y eso es una gran bendición porque nosotros sabemos que Él ha obrado en nuestra vida. No lo hemos visto tal vez físicamente como los que pudieron caminar con Él en los tiempos que Jesús estaba en la tierra, pero sí lo hemos visto en nuestra vida misma, en nuestro testimonio, en nuestra familia, en momentos que el Señor ha obrado en nosotros. Yo quiero que vayan a sus Biblias. Si la tienen por ahí, vamos a leer en Juan capítulo 11, vamos a leer algunos versículos del capítulo 11, y yo solamente quiero mencionar algunas pautas, algunas partes especiales donde Dios nos muestra cómo si solamente creemos, vamos a dejar que su gloria sea manifestada en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. El Señor tiene cosas especiales. Yo sé que en estos tiempos, más que nada, con todo lo que está pasando de la pandemia, la gente con necesidad, los problemas en familia, la falta de trabajo, muchas otras cosas, el Señor está queriendo decirnos solamente cree y verás la gloria de Dios. El Señor nunca nos ha abandonado. Y en la historia de Lázaro podemos ver esa parte. La Biblia habla de Lázaro como el amigo de Jesús. Y yo estoy segura de que usted como amigo también cuida de la gente que ama. Imagínense Jesús como amigo, ¿cómo es? ¿Cómo podría ser con cada uno de nosotros? ¿Cómo es con cada uno de nosotros? Quiero que vayamos a Juan. Vamos a leer algunos de los versículos. Dice que Juan 11 dice: 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió los pies al Señor con sus perfumes y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué interesante esa palabra. Ellas mismas sabían que Jesús tenía como amigo a Lázaro, que le amaba, que era alguien especial para él. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Quiero hacer una pausa ahí.
hay algo bien interesante en estos primeros versículos. Si podemos darnos cuenta, lo primero es, la Biblia nos menciona solo en estos pasajes 2 veces que Jesús amaba a Lázaro y a su familia, que eran amigos de él. Lo menciona por lo menos 2 veces. La otra parte es donde él le dice que le llegan a decir que su amigo estaba enfermo y Jesús le responde, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Y ahora, además de eso, dice, y esta parte siempre que la leo me da risa, la pienso y digo, wow. Dice que cuando él escuchó eso, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Siempre que pienso eso, digo, wow, ¿cómo haríamos nosotros? Si alguien nos avisa que algo está pasando con un familiar o un amigo que nosotros amamos mucho, tratamos de ver en el momento de salir corriendo, de irnos y ver qué hacemos. Pero la Biblia dice que Jesús lo amaba y lo menciona antes de eso, pero que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero antes de eso le hace la afirmación, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea que de antemano ya le había dicho, no te preocupes, que no va a morir, sino que mi gloria se va a manifestar. Entonces, claro, en ese momento él estaba enfermo y estaba muy enfermo. Tal vez ellas pensaron, es que él no lo ha visto, ¿verdad? O no sé cómo ellas lo tomaron en ese momento. Pero yo he estado pensando con todo lo que ha estado pasando estos días con la pandemia y algo que el Señor me habló, porque yo he estado orando repetidamente por esto, Señor, haz algo, ¿qué es lo que estás mostrando? He hablado con mucha gente que está con temor, con ansiedad, con situaciones, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que esta enfermedad no es para muerte eterna, sino para vida eterna. Yo sé que hay mucha gente que está muriendo físicamente, que ha muerto por la pandemia, que ha muerto por la enfermedad, pero Dios ha dado oportunidad a que puedan conocerle y reconocerlo dentro de su corazón para recibir en sus vidas. Y eso da la pauta para que haya una oportunidad de vida eterna. Porque qué triste es morir para muerte eterna, saber que no tenemos una oportunidad. Pero Dios está dándonos la oportunidad de llegar a Él, de conocerle. Y yo sé que Dios está tocando la vida de muchas personas, incluso tal vez algunos de ustedes están todavía en sus casas sin abrir su corazón. Quiero decirles que el Señor está aquí porque les ama y quiere ser su amigo. Y quiere que usted permita que Él sea vida, pero vida eterna en su familia, en su vida misma. Él quiere dar esa oportunidad. Pero quiero continuar leyendo una parte más. Dice que después de eso sus discípulos le dijeron, ¿verdad? En el versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos a apedrearte y otra vez vas para allá. Y Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque él ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En este momento tal vez los discípulos no estaban entendiendo lo que estaban diciendo, pero Dios iba a mostrar la luz verdadera, iba a mostrar la oportunidad de vida en ese momento. Por eso, a pesar de lo que estaba pasando, él iba a volver a ese lugar. Ahora, si vemos más adelante, si vemos en Juan 11:27, lea conmigo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella sabía que su hermano estaba listo para venir en la resurrección, pero no estaba entendiendo lo que Dios estaba diciendo, ni lo que él había tratado de decirle antes. Entonces, por eso Jesús continúa diciéndole, Jesús le dijo,
yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Si leemos, dice lo siguiente: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Le dijo: sí, Señor, le dijo María, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. El versículo 31, 32 en adelante dice: entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Pensaron que ella iba desconsolada a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró en sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que estaban la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusieron? Y dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Pero en el versículo 40 hay una palabra tan fuerte para nuestra vida, donde dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra y conocemos la historia. Él llamó a Lázaro y le dijo a Lázaro: ven. Y después de que quitaron la piedra y llamó a Lázaro, y Lázaro resucitó, dice la Biblia que salió con sus vendajes todavía, que como pudo vino y salió, le quitaron, le dijeron: cámbianle su ropa, quítenle esos vendajes, porque ahora él está de nuevo vivo. Hay muchas cosas interesantes en esta parte, porque primero entender el momento en el que Jesús se compadece, siente el mismo corazón que ella, el mismo sentimiento. A él le dolió pensar que Lázaro había muerto físicamente, le dolió pensar cuánto sufrieron sus hermanas, cuánto sufrió la gente que le amaba alrededor al verlo partir, porque cualquier persona sufre cuando vemos a alguien que amamos morir, ¿verdad? Porque aunque sabemos las personas que mueren con Cristo, sabemos a dónde van, sabemos que tienen una esperanza eterna. Marta y María sabían que su hermano tenía una vida diferente, que al morir él iba a tener vida eterna. Ella le dijo: yo sé que va a resucitar para la resurrección de los muertos. O sea, ella sabía dónde estaba, pero le dolía el que ya no iba a poder estar con él, que ya no iba a estar cerca de él, que ya no iba a poder escucharle, verle, que no iba a ser lo mismo en ese momento. Sabía que tenía una esperanza, pero la pérdida de un ser querido nos afecta tanto porque vamos a extrañarle en esta tierra. Pero sabemos nosotros que los que amamos a Dios, ¿verdad?, estamos preparándonos para llegar a un lugar, porque somos peregrinos en esta tierra. No estamos en esta tierra para siempre, estamos de paso. Estamos preparándonos para el mejor lugar, el lugar más lindo que Dios ha preparado para nosotros. Y en ese momento es donde nosotros debemos de estar seguros si tenemos la vida eterna, si estamos listos para eso. Pero aquí en este pasaje yo quiero enfocarme en esta parte. Jesús sabe nuestras necesidades. Jesús nos ama. Jesús conoce nuestras necesidades, conoce nuestro corazón, también se duele, también tiene compasión de nosotros. Yo he escuchado a gente decir que quizás en este momento Dios no nos está escuchando, o Dios no está viendo cómo la gente está sufriendo. Dios está ahí con nosotros, Dios está escuchando, Dios quiere abrazarnos, Dios quiere consolarnos, Dios quiere que veamos su gloria. Si creyeres, verás la gloria de Dios. No espere ver el milagro hacerse para creer. Crea y el milagro va a suceder, sea cual sea. Este es el tiempo de creer que Dios va a obrar los milagros que Él tiene para nosotros. Y en este momento el pasaje le decía: si creyeres, pero dice la Biblia que algo importante que Jesús hizo es que cuando quitaron la piedra, también dice que Él dice: y Jesús alzó sus ojos y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído,
y sabía que él escuchaba. Él daba gracias a Dios antes de eso, porque él quizás ya había orado por Lázaro, ya había orado por su enfermedad, ya había orado por lo que le pasaba. Pero él quería glorificar a Dios, demostrando que no era en su poder, no era en su fuerza, era la fuerza de su Padre, y que él, como Dios, como Jesús, Hijo de Dios, estaba unido a su Padre y podían hacer juntos eso, porque creía en el Señor, creía en lo que el Señor era en su vida. Una vida en completa obediencia al Padre no tiene cabida a la incertidumbre en las respuestas de la oración. Si nosotros estamos seguros, buscando del Señor, clamando, teniendo una comunión con el Padre, no vamos a dudar de lo que el Señor puede hacer. No vamos a tener temor de las cosas que el Señor puede darnos o puede hacer. El Señor puede obrar cualquier milagro que nosotros podemos imaginarnos. Así que en ese momento podemos estar seguros de que Dios puede obrar. Recuerdo un testimonio, no lo voy a compartir todo en este momento porque quiero hacerlo, tengo otro momento en el que quiero compartírselo completo, pero recuerdo una vez andábamos con un grupo de niños en una gira evangelística y estábamos haciendo campañas. En esa campaña llegó una señora en silla de ruedas y habíamos dicho a los niños que si ellos creían el Señor podía obrar milagros, que las señales los iban a seguir y que los milagros iban a ocurrir. Y los niños estaban muy emocionados pensando en que Dios podía obrar milagros, y al nomás ellos vieron a la señora en silla de ruedas, ellos estaban emocionadísimos de que iban a orar por la señora. La historia es larga y no se la voy a compartir completa ahorita, pero quiero que sepan que en ese momento, cuando ellos vieron, desde que ellos vieron a la señora en silla de ruedas, ellos supieron que el Señor iba a obrar un milagro. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en comunión y obediencia al Señor. Entonces ellos estaban seguros que Dios era el que iba a obrar un milagro. Ellos creyeron en el milagro antes que vieran el milagro. Ellos vieron a la persona enferma, pero creyeron en el milagro en su corazón. Entonces, al terminar la campaña, después de un tiempo de oración y todo lo que pasó en ese día, que fue un milagro muy extraordinario, se lo voy a compartir en la próxima enlace, pero en ese momento el Señor obró el milagro y la señora pudo caminar. La señora caminó y se levantó, y su familia vino, y la familia vio el milagro y se regocijó. Muchos de ellos reconciliaron con el Señor. Pero lo impactante de eso que yo siempre recuerdo es, antes de que el milagro ocurriera, los niños lo sabían. Por eso se emocionaron tanto cuando lo vieron llegar, porque ellos creyeron antes de ver el milagro. Y de eso se trata lo que yo estoy hablándoles, creer en el milagro, tener la fe de que Dios va a hacer algo en medio de toda esta pandemia, de todo este momento. Saben que algo que el Señor me ha estado hablando estos días, y esto se lo voy a compartir ahora y se lo voy a repetir todas las veces que pueda. El Señor me habló en estos días y me dijo: Zulma, el Señor va algo que el Señor me ha estado hablando en todos estos días, y se lo voy a repetir todas las veces que pueda decírselo. El Señor me habló y me dijo: Zulma, voy a obrar milagros. Este año 2020 es el año de los milagros. En medio de toda la pandemia y la crisis, lo que la gente no está viendo es el momento en el que me voy a glorificar, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para vida eterna, porque esta pandemia no es para muerte, sino para vida eterna. Dios quiere glorificarse, pero si crees, puede ver la gloria de Dios. Este año, si usted ha estado desanimado pensando que el año se está yendo mal, déjeme decirle que es el año en que el Señor va a cumplir planes, va a cumplir sueños, va a recordar promesas que ustedes creían que Él se ha olvidado, y va a abrir puertas donde aquellas puertas se habían cerrado, porque Él es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. Él es fiel, y este es el año que el Señor lo va a hacer. Solamente quiero concluir con una parte más. Después de que mencionan cómo Lázaro, cómo clamó que Lázaro saliera, en ese mismo momento que él salió y Lázaro sale, es bien interesante algo. La Biblia dice que llamó a Lázaro por nombre. ¿Se imagina si tal vez en ese momento no hubiera llamado por nombre?
O sea, el poder y la autoridad que Jesús estaba hablando en esa palabra de llamar a Lázaro de la muerte, hubiera podido, si él no lo hubiera llamado por nombre, hubiera sido quizás todos los muertos hubieran resucitado en ese momento, porque él estaba hablando con poder y autoridad de Dios, como Dios Hijo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios obrando en ese momento. En estos pasajes podemos ver el corazón de Dios y la humanidad de Dios, pero también podemos ver la deidad, el poder de Dios, la autoridad que Dios mostraba en ese momento. Creer era parte de la manera en que la fe iba a obrar en esta oportunidad. Y fue muy lindo ver cómo Jesús hace muestra del poder de Dios y del amor que tiene para nosotros y para Lázaro en este momento. Él sabía que la gente necesitaba ver el milagro hecho. Él sabía que la gente necesitaba entender que esta resurrección que él estaba mostrando tal vez no era la muestra de la vida eterna que nos estaba dando, pero estaba mostrando que él tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos, que Dios es quien decide, y todas las cosas que nosotros estemos preocupados ahorita debemos de tener confianza en que él es el único que puede obrar, el único que puede dar la última palabra en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que estemos pasando, en medio de las deudas o el dolor. Dios está en control. Él puede obrar, sí, pero Él espera que usted permita que Él obre en su vida. Marta y María lo fueron a buscar. Yo estoy segura que Jesús sabía lo que estaba pasando con Lázaro antes de que él estuviera enfermo o antes de que él muriera, pero Él esperó que fueran a buscarle. Y todavía a veces, en ese momento, Él se tardó 2 días más y no lo hizo porque no le interesara, lo hizo porque Él sabía que se iba a glorificar. A veces pensamos que Dios no está escuchando porque se está tardando, o que Dios no nos quiere, o que lo hace a propósito. En medio de todo esto, el Señor no se está tardando. Él se va a glorificar. Él está haciéndolo ya en muchas vidas. Él está llegando a sus corazones, porque más importante que todo es la vida eterna, y Él está interesado en su vida. Él quiere que usted esté preparado para la vida eterna, porque este mundo se va a acabar, pero la vida eterna es la que nos da la importancia para que nosotros podamos estar seguros de un lugar especial que Él tiene preparado para nosotros. Así que si usted no ha dejado que su vida esté en las manos del Señor, este es el tiempo de rendir su corazón al Señor, de entregar su vida y dejar que Dios haga algo, que Dios obre en su vida. Y si usted está en su corazón, tiene a Jesús y lo ha aceptado, pero ha estado dudando que el Señor está aquí, este es el momento. Si crees, verás la gloria de Dios. No espere que pase el milagro, crea y el Señor va a obrar el milagro. La Biblia también menciona versículos donde al momento en que nosotros dudamos, el Señor no puede obrar el milagro que nosotros estamos esperando. Por eso es importante que nosotros creamos y entendamos que el Señor puede hacer algo especial. Así que debemos de creer en que el Señor tiene el control de todo. Quiero pedirle en esta hora, ahí donde usted está, si usted no tiene a Jesús en su corazón, que haga esta oración sencilla conmigo y deje que Dios entre a su corazón y deje que Dios se encargue de su vida en este momento. Él es su Padre, le ama, quiere abrazarle y quiere recordarle que Él ha preparado un lugar especial para usted, que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida eterna, que esta situación es para que le conozca a Él. Cierre sus ojos conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que me limpies, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas tu hijo y me ayudes, Señor, a confiar en ti y vivir mi vida conforme a tu voluntad. Estoy aquí, Señor Jesús, rindiendo mi vida a ti. Gracias, Señor. Amén. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón y ha estado teniendo problemas de ansiedad, ha estado preocupado, ha estado afligido, tiene una situación difícil o está en cama tal vez, está pasando en medio de esta pandemia con la enfermedad o alguna otra, este es el momento en que usted crea
y que deje que la gloria de Dios se mueva. Quiero que ahí donde está, cierre sus ojos, y si usted está enfermo, puede orar y poner su mano donde está enfermo, pero declarar, porque yo creo que el Señor va a llegar hasta donde usted está y va a tocar su cuerpo. Él va a sanar su cuerpo. Señor, en esta hora te pido, Padre, que inyecte fe en la vida de cada uno y que les haga ver, Señor Jesús, que tú eres el Dios de milagros, el Dios de pacto, que tu fidelidad permanece para siempre y que tú has hecho, Señor Jesús, este momento para recordarnos que solo debemos de creer y que tu gloria se va a manifestar, Señor. En esta hora yo te pido que llegues a cada persona, llegues a cada familia, a cada corazón, Señor, en esta hora, y le ayudes a creer, pero también en esta hora declaro milagros ocurriendo, declaro sanidad sobre los cuerpos, declaro, Señor Jesús, que tú vas a limpiar, Señor, pulmones, que tú vas a limpiar, Señor Jesús, que tú vas a limpiar todas las vías respiratorias, que tú vas a sanar, Señor Jesús, problemas de hígado, vas a sanar, Señor, problemas de intestino, Señor, vas a sanar, Señor Jesús, todos problemas de migraña, Señor, vas a sanar apéndices, Señor, vas a restaurar y poner órganos nuevos, Señor, y vas a proteger bebés en el vientre, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro vida, Señor, vida en el vientre materno, Señor, vida sobre cada bebé, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mano sanadora, Señor, obrando sobre cada persona. Gracias, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Sepa que el Señor le ama y Él no está tarde, Él no se ha olvidado y no se ha olvidado de las promesas. También sepa que Él no va a esperar que usted cumpla las cosas para obrar. Él le ama y porque le ama, Él va a cumplir sus promesas, pero sí está esperando que usted pueda rendir su vida y acercarse a Él, porque así es cuando Él puede cuidar de usted. Sea fiel al Señor y déjese en los brazos de su Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Bye.